Muy bien, entonces, estamos nosotros ahora viendo cómo este planteamiento que tiene la, ah, el pensamiento griego en relación a la divinidad, nos lleva a la comprensión de cómo es que ellos entendían esta forma, esta realidad, este acercamiento. Y bueno, vemos en primer lugar, de manera muy general, la idea que ellos tenían de logos, del concepto de la palabra, ¿no? De, de cómo esto representaba para ellos en el Evangelio de Juan a Jesús como la personificación de ese logos o de esa palabra, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una segunda concepción, una segunda idea que tenían los griegos al respecto. Entonces, la primera era el tema de logos y la segunda grande concepción que tenían era acerca de que ellos tenían la idea de dos mundos, de que había dos mundos. Ujú. Los griegos siempre pensaban en dos mundos. Esto era una concepción ampliamente difundida dentro de su formación griega, ¿no es cierto? Y entonces miramos que un mundo, ¿no? Ellos decían que los seres humanos vivimos en dos mundos y un mundo era este, ¿no? El mundo en el que vivimos, en el que nos movemos. Un mundo que era maravilloso a su forma, a su manera, pero que no era un mundo perfecto. Ujú. Que era un mundo de sombras, de oscuridad, que era un mundo de copias, ¿no? Y de irrealidades. Entonces ellos creían que esto que ustedes y yo estamos viviendo, nuestro mundo, es lindo, pero no es perfecto. Está lleno de sombras, de imperfecciones. Entonces ya desde ahí ellos consideraban que todo lo que se vivía en este mundo, pues era igualmente de imperfecto. Y el otro mundo que ellos viven era el mundo real, el mundo verdadero, en el que las grandes realidades de las cosas, de las que nuestras cosas terrenas son solo copias pobres y pálidas, pero que en el mundo real, según los griegos, permanecían para siempre. Es decir, que para los griegos había un mundo ideal, un mundo diferente, una realidad diferente. Entonces, para los griegos, el mundo invisible, lo que no se veía, era el mundo real, era la existencia perfecta. El mundo visible, lo que nosotros nos movemos, diríamos, era solo una sombría irrealidad, lo que no existe, o si existe, existe de manera imperfecta. Entonces, en pocas palabras, los griegos decían que el mundo en que nos vivimos nosotros, que es tangible, que podemos tocar, oler, sentir y demás, era un mundo lindo, pero era un mundo de sombras, donde había solo copias. No había cosas auténticas, todo era copia. Y el mundo verdadero era el mundo real, donde era parte del mundo invisible. Por eso es que las ideas pertenecen al mundo invisible. Ustedes no pueden ver lo que yo estoy pensando, pero existe. ¿Eh? No sé si me explico. Ustedes no pueden ver lo que yo estoy pensando, pero existe lo que estoy pensando. Eso era lo que para los griegos era el mundo perfecto.
Y lo que nosotros vemos hoy, el árbol, el pasto, el sol, etcétera, eso es una copia de algo que va a, que es, que es muy pobre, muy pálido, muy sombrío. Ujú. Por eso son solo copias pobres y pálidas. Lo verdadero está en el mundo real. Entonces, lo que sucedía en aquel tiempo era que estaba ampliamente difundida el mundo de las ideas de Platón. ¿Qué decía Platón? Vamos a resumirlo de esta manera. Un gran filósofo decía, Platón mantenía que en algún lugar, no sabemos dónde, pero en algún lugar estaba el modelo perfecto de una mesa. La mesa ahora que ustedes tienen, etcétera, del que todas las mesas de este mundo son solo copias imperfectas. Es decir, que la mesa que hoy nosotros tenemos es una copia, que no es perfecta, y que en el mundo real existe la mesa perfectísima, ¿no? La mesa que es verdadera. Es decir, Platón decía que en algún lugar está el modelo perfecto de lo bueno y de lo bello, pero no es este mundo, al menos no el mundo en el que nosotros nos movemos, donde nosotros vemos aquí, donde yo estoy sentado ahora en mi escritorio. Para Platón, entendía que en algún lado estaba el modelo perfecto de lo bueno, de lo bello, del que toda bondad y belleza terrena solamente eran copias imperfectas. Este mundo tiene cosas lindas, tiene cosas hermosas, pero son imperfectas. Por eso, la gran realidad, la idea suprema, el modelo de los modelos y la forma de todas las formas, era Dios. Y Dios no se mueve en este mundo en el que vivimos. Él se mueve en el mundo real, en un mundo invisible, donde no se puede ver, donde no se puede acceder, donde no se puede tocar, solamente a través de la razón, a través de nuestros pensamientos, porque es nuestro pensamiento lo que puede conectarse con la divinidad. Ese era un problema. Entonces, Dios se movía no en el mundo real nuestro. El logos no podría moverse porque lo que se vive aquí es imperfecto. Y la mente, la palabra, el logos de Dios se mueve en lo perfecto, en lo bueno, en lo bello. Y entonces se mueve en el mundo de del mundo invisible. ¿De qué manera Juan o el autor de Juan va a entender esta concepción de los mundos y cómo va a hacer entender a sus oyentes la realidad de Jesús, ¿no? O sea, el gran problema era cómo salir de este mundo de sombras, que es en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nos movemos, para entrar en ese mundo perfecto que los griegos creían que existía, ¿no? En el mundo de la realidad. Ese era el problema, cómo hacerles entender a ellos que este mundo imperfecto, Dios vino, ¿no? Y que se hizo real en este mundo, que ellos creían que no era el verdadero. Entonces, la gran realidad, la idea suprema, el modelo de todos los modelos y de todas las formas era Dios, es lo que acabo de comentar. Entonces el problema era cómo salir de este mundo de sombras para ubicar y entrar en este mundo real, en este mundo de la realidad, que para los griegos era el mundo verdadero. Entonces, el autor de Juan declara que eso es precisamente lo que Jesús
nos capacita a ser, es decir, que nos coloca en el mundo real. Jesús vive en este mundo trayendo la realidad, convirtiendo lo imperfecto en perfecto, porque Él está presente con nosotros. Él está presente con nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Juan dice que Jesús, Él es la realidad que ha venido a este mundo que para el griego era un mundo que realmente no era un mundo real, no era un mundo perfecto. Entonces Juan dice que Jesús es la realidad que se hizo presente en este mundo, en esta tierra donde nosotros nos movemos. Y fíjense ustedes cómo sucede algo muy interesante, ¿no? La palabra griega para real, lo que es real, la palabra real es aletinos. Esa es la palabra griega para definir la realidad, aletinos. Esta palabra griega, aletinos, está íntimamente relacionada con otra que significa aletes, que se traduce como verdadero. Y esta palabra tiene que ver con otra palabra que es aleteía, que significa la verdad. Fíjense entonces, hermanos, como estos tres términos griegos, aletinos, aletes y aleteía, son tres palabras griegas que determinan lo real, lo verdadero y la verdad. El problema es que Reina Valera, que nosotros hemos leído y que hemos compartido, principalmente la revisión 60, que es con la que nosotros siempre nos manejamos, tradujeron, el término aletinos, que significa real, ¿no es cierto? Y lo hicieron con la palabra aletes, lo tradujeron con la palabra aletes. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, Juan 1:9, nosotros leeríamos en la traducción de Reina Valera aletes, porque Juan 1:9, bueno, para que ustedes también me ayuden. ¿Alguien quiere leer Juan 1:9? ¿Cómo está en su traducción? Y si tienen algunas otras traducciones, vamos a leerlo en otras traducciones. Juan 1:9, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? Leo. Sí. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo traduce Reina Valera la palabra aletinos? Como aletes. Es decir, tendría que haber traducido, ¿no? Como Jesús es la luz real, el mundo de la realidad, que es así como en griego se lee, ¿no? ¿Alguien tiene otra versión que quiera compartir? Déjame ver cómo lo traduce esta versión. Hola, buenas tardes. Yo Hola, tengo hola. NTV. Hola, Por yo favor. tengo NTV. Dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Muy bien, entonces. Lo traduce como luz. Lo traduce como verdadera. Lo traduce como aletes en vez de aletinos. Déjenme ver esta traducción. ¿Cómo la traduce? Fíjense que la traducción católica, la traducción, la Biblia de Jerusalén, sigue la traducción griega, ¿no es cierto? Y ella sí traduce
la palabra en griego aletinos, y dice en esta versión, la palabra era, no, perdóname, la palabra era la luz verdadera, también la traduce como verdadera. Pero en esencia tendría que ser traducida como real. Si hay alguna otra versión por ahí que tengan, la palabra es la luz verdadera, ¿ok? Si nosotros traducimos 6:32, alguien me gusta leer 6:32. Dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces Jesús vendría a ser no el pan verdadero o el verdadero pan del cielo, sino el pan real. Si traducimos la palabra aletinos. Entonces, para muchos era haber traducido mejor como real que como verdadero, ¿no? Todo está relacionado, porque acuérdense que verdadero viene de la raíz real. Entonces, está bien la traducción, pero si nosotros vemos, por ejemplo, en 15:1, si alguien gusta leer 15:1, Leo de vuelta. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. entonces Jesús vendría a ser en esta traducción de aletinos la vid real, ¿no? La vid real. Y entonces 8:16, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Voy a seguirle buscando en esta versión. Leo. Sí, por Yo favor. también. 8:16 dice así. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Bueno, entonces fíjense, hermanos, que si nosotros traducimos o leemos estos pasajes, a Jesús le pertenece el juicio real. Esta palabra de aletinos, ¿no es cierto?, está relacionado a este mundo en donde todos los versículos que estamos leyendo, el autor de Juan le está diciendo a esta cosmovisión griega, ¿no?, que ese mundo de las realidades de los que tanto ellos hablan se hace presente la persona de Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la luz real, el pan real, la vid real, mi juicio es real, es decir, el mundo de las realidades de las que habla tanto el aspecto griego, ¿no es cierto? Es el mundo de Jesús, es el evangelio de Jesús, es la persona de Jesús, es Jesús mismo. Entonces, Juan o el autor está manifestando que es la persona de Jesús, el logo de Dios, la mente de Dios, quien ha venido a este mundo de las realidades para hacerlo perfecto, para convertir en este mundo que vivimos en un mundo perfecto. No hay un mundo paralelo, porque esa realidad se hizo presente en este mundo y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que Juan quiere decir con todos estos pasajes? Juan está diciendo que Jesús es el único que encarna la realidad en nuestro mundo de sombras e imperfecciones. En estas categorías griegas, nosotros encontramos que Juan está diciendo que Jesús es el único que puede, la mente de Dios, el logo de Dios, la divinidad, ¿no? Ha venido a este mundo que el griego creía que no valía la pena que ningún Dios pudiese
formar parte de este mundo que no es un mundo perfecto, Juan dice, están equivocados. Jesús vino. Él es el Logo de Dios. Él es la palabra de Dios. Y por lo tanto ha venido a este mundo de sombras e imperfecciones para salvar al mundo. Entonces vamos a mirar, hermanos, cómo Juan va a usar mucho los símbolos de la luz. Uno de los grandes signos o señales, hermanos, tiene que ver con la curación de un ciego. Alguien le va a tocar analizar ese signo o esa señal. Ajá. Y ustedes van a tener que entender, comprender y escribir todo lo que simbolizaba la ceguera, ¿no es cierto? Como un mundo de tinieblas, como un mundo de oscuridad, como un mundo de sombras. Uh-huh. Y cómo Jesús se convierte en la luz al dar vista al ciego. De hecho, el primer capítulo de Juan, después de haber pronunciado que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o el logos, o la palabra, ¿no? Él dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Para los griegos este mundo era un mundo de sombras y estaba perdido, no había nada que hacer en este mundo irreal. Sin en cambio, Juan dice, no, él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron vencer a la luz. Entonces es interesantísimo cómo este evangelio va a ser un evangelio que explote de luz, que explote de lo real y que el evangelio de Jesús no es un mundo que queda solamente en lo invisible, sino que se hace visible, se hace cercano en la persona de Jesús. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien o nos regresamos? Entonces, ¿qué va a suceder con todo esto? Ya dijimos que Juan le está diciendo a los griegos, ustedes están ante la presencia de aquel que vino a este mundo a darnos esa luz y esa perfección que ustedes creían que este mundo no tenía. ¿Pero qué creen? Este mundo es perfecto porque es creado por Dios. Y entonces este es el mundo real donde el Logos de Dios ha venido a encarnarse, a hacerse hombre y a mostrarnos la gloria de Dios. Tal vez esto último que acabo de decirles, ¿no es cierto? Tal vez esto último que acabo de decirles les haga sentido lo que dice el versículo 3 del capítulo 17. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Juan 17, versículo 3. Porque si ustedes van a leer ya el Evangelio, hermanos, ustedes ya lo van a ver desde otra perspectiva, lo van a entender desde otra forma. Dice así, 17:3. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿sería el único Dios real? Claro, claro. Y es Jesús quien a través de él, la mente de Dios es conocida. No es a través de ningún Dios, no es a través de de un mundo paralelo, de un mundo de las ideas, sino es a través de Jesucristo hecho hombre, hecho carne, y es Dios. Y es Dios. Esta era la gran novedad del Evangelio que tenía que afirmarse a los cristianos de finales del primer siglo. Por eso es importante el Evangelio de Juan. Ahora,
¿Cómo es que el Evangelio, ¿no es cierto?, nos va a decir, acuérdense que esta clase inició con la pregunta de ¿cuál es el propósito por el que se escribió el Evangelio? Recuerden, estamos investigando esa pregunta y estamos llegando a la conclusión de que teníamos que conocer cuáles eran los destinatarios de este Evangelio. Y estamos adentrándonos a este mundo un tanto complicado, ¿no es cierto?, que es el pensamiento griego. Pero ¿y cómo Juan pone a Jesús por encima de cualquier sabiduría griega? Sí. Creo yo que esto viene siendo lo maravilloso, ¿no? Los escritos del apóstol para hacer el evangelio de Juan, el poder ver el propósito, porque está escrito en su evangelio, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean que tengan vida eterna en su nombre. Eso lo dice en Juan 20:31. Y yo creo que es lo más bonito, ¿no? De ver que el ser humano, como lo dice aquí en la diapositiva, el ser humano como en la sombra imperfecta, pero solamente Jesús te puede llevar a al hombre genuino, a la perfección que Él desde el principio de la creación, nos lleva a solamente a través de Jesús, porque Él es la perfección, Él nos hizo y nos crió. Exactamente. Bendición, es una bendición. Exactamente, ese es el propósito. Ya vamos descubriendo, ¿vieron? Vamos descubriendo por qué Juan dice lo que dice, porque está estableciendo que las cosmovisiones griegas, ¿no es cierto?, no son verdaderas, sino que lo que es verdadero es Jesús. Jesús es lo real o lo verdadero, como dicen nuestras traducciones, ¿no? Es o aletinos o aletés o aleteía. Eso es Jesús. Jesús es real, Jesús es verdadero y Jesús es la verdad, ¿no? Y eso es lo que Juan está planteando en su evangelio de una manera contundente, de una manera impresionantemente maravillosa. Ahora, fíjense cómo esto nos va a ayudar a entender para que ustedes vayan tomando nota cuando realicen su trabajo, porque deben de hacer un trabajo lindo, ¿eh? Yo de verdad ahora me voy a poner un poco más exigente. Ustedes tienen que hacer un trabajo lindo ahora del Evangelio de Juan. Ya este año tenemos que ir haciendo cosas mejores cada día. ¿Ah? Vamos a tener que trabajar mucho en nuestros escritos y demás. Eso va a bendecir mucho a nuestra iglesia, porque va a haber hombres y mujeres que vamos a hacer las cosas mucho mejor para la gloria de Dios. Así es que el trabajo que van a realizar, estoy dándole las últimas pinceladas de las consignas, tienen que ser reprolijos. Ajá. Bien, entonces tomen en cuenta esto que viene en esta diapositiva. Todas las acciones que Jesús llevó a cabo, pero que aparecen en el Evangelio de Juan. Ojo, ¿eh? Por eso lo que dijo Lucio, lo que hemos repetido de manera constante, cómo termina el Evangelio, dice que las cosas que se escribieron son suficientes. Bueno, estas acciones o estas cosas o estos actos o estos milagros o estas palabras que Jesús llevó a cabo son, por tanto, no solo hechos que ocurrieron en el tiempo. O sea, ese es lo maravilloso del Evangelio de Juan, ¿no? Que tal vez podríamos cuestionar de que altera los tiempos de una manera en la línea de tiempo, ¿no? En la línea histórica. Porque no solo son hechos que sí sucedieron. Sí hubo unas bodas de Canaán, sí hubo un ciego que no veía, perdóneme el pleonasmo. O sea, sí hubo las disputas que tenía con los griegos, sí lo hubo, ¿no es cierto? Pero más que concentrarnos en colocar esos sucesos en una línea de tiempo,
debemos entender que estos señales o estos milagros que el Evangelio de Juan recupera son ventanas por las cuales se nos permite contemplar la realidad. ¿Quién es la realidad? Ya lo vimos. ¿Quién es el aletinos? Es Jesús. Entonces, cada uno de estos milagros que vamos a analizar, cada una de estas señales que vamos a profundizar, son ventanas solamente para contemplar la realidad de Jesús. Esto es lo que Juan quiere decir cuando nos habla de esos milagros de Jesús como señales. Entonces, por eso los milagros seleccionados que aparecen o los signos seleccionados que aparecen en el Evangelio de Juan son suficientes en un término simbólico, el 7 es perfección, para contemplar de manera perfecta la realidad. ¿Quién es la realidad? Cristo. Y Cristo es el Logos, es la palabra de Dios que estaba con Dios y es Dios. ¿Ah? Y es Dios. ¿Ah? Entonces, las obras maravillosas de Jesús, hermanos, que vamos a analizar, las bodas de Caná, ese milagro, decir, wow, convirtió el agua en vino, no son simplemente hechos admirables, asombrosos, ¿no? Sino que, insisto, eran esas ventanas que nos abren a la realidad de Dios, que nos permiten contemplar a Dios y que son suficientes para creer que Jesucristo, como dice el versículo, para que estas cosas que se han escrito sean suficientes para que creáis que Jesús, el logo, la palabra, ¿no? La mente de Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en él tengas una vida en este mundo que es real, en este mundo que es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. La mente de Dios lo creó. Y por lo tanto, este mundo creado por Dios es suficiente para darle hospedaje al Hijo de Dios, para recibir al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, por favor, cuando ustedes traten las señales a las que les voy a determinar en cada grupo, deben resaltar bajo toda circunstancia cómo ese milagro es una ventana, no solamente es un asombro de un hecho portentoso de Jesús, ¿no? Como milagro, todo milagro es un hecho portentoso de Jesús, sino cómo ese milagro nos asoma o nos hace mirar o nos hace contemplar la realidad perfecta, la realidad divina, la realidad de Dios. La realidad de Dios. Muy bien. Eso entonces es razón suficiente para entender por qué Juan se separa de los milagros tradicionales, si usted me permite decirlo con mucho respeto, de los milagros tradicionales que nos relatan o nos ofrecen los sinópticos. Entonces ahora vamos viendo el propósito, por qué Juan elige estos pasajes, estos acontecimientos de manera intencionada, de la cual los otros evangelistas no nos lo comparten. Y vamos a ver dos diferencias principales, ¿no? Dos diferencias principales de estos milagros, tanto de los milagros que nos plantean los sinópticos como de los milagros que nos plantea el cuarto evangelio. Dos características especiales, diríamos, o que marcan una clara diferencia. Entonces, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre los milagros de los sinópticos y los milagros del cuarto evangelio, el evangelio de Juan? Quiero volver a repetir a ustedes, hermanos, que una de las diferencias especiales que existe entre los sinópticos y Juan es que en Juan no vamos a encontrar ningún milagro de expulsión de demonios
o de espíritus malignos. Juan tampoco vamos a encontrar ninguna de las parábolas de Jesús y vamos a encontrar algunos milagros que no aparecen en los sinópticos. Entonces, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre esto? Bueno, la primera diferencia, hermanos, es que en el cuarto evangelio echamos de menos el carácter de compasión que se encuentran en los otros 3 evangelios, en los relatos de los otros 3 evangelios. Ajá. Si ustedes son muy atentos y muy cuidadosos, se van a dar cuenta cómo los evangelios, los milagros, perdón, que nos narran los evangelios sinópticos están cargados de afectividad, cosa que no sucede en el tema del cuarto evangelio. Claro que tiene un propósito, claro que tiene una razón de ser. En este primer cuadro vemos como ejemplos, ¿no?, las formas afectivas en las que Jesús se muestra, o los relatos de los sinópticos nos demuestran cuando Jesús tiene contacto con algún milagro. Por ejemplo, vemos en Marcos 1:41. Por favor, vamos a leer estas citas. Marcos 1:41, si son tan amables. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Muy bien. Entonces, perdón. ¿Quieres ser limpio? Sí, gracias. Perdónale, pensé que ya habías terminado. Dice, Jesús teniendo misericordia de él. Entonces vemos la compasión que movió a Jesús para sanar al leproso, ¿no? Hay un sentido de afectividad impresionante, o sea, no hay indiferencia por parte de Jesús. Marcos 5:22, vemos otra acción, ¿cómo es? Otra reacción de Jesús. ¿Alguien gusta leer Marcos 5:22? Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido. ¿Esa? ¿Estoy bien? No, 5:22. 5:22. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Muy bien, gracias. Que vemos el relato, ¿no es cierto?, cuando este principal de la sinagoga se arrodilla, le roga que vaya a su casa y Jesús mira con agrado el pedido. Jesús no tenía por qué haber accedido al pedido de este principal, ¿no es cierto? Pero dice, y fue con él. Entonces vemos que encuentra empatía, más que simpatía, empatía con Jairo para escucharle de que su hija se está muriendo. Vemos también otro relato, Marcos 9:14, por favor. (9:14) dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Está bien? Sí, pero estoy identificando el versículo. 21, por favor, y 23. ¿Del 9? Sí, sí. Dice 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y luego, ¿hasta el 23? ¿O nada más el 23? El 23, sí. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Muy bien, no leímos todo el relato, pero ustedes pueden leerlo claramente y vemos cómo Jesús se interesa por esto de un milagro que los discípulos no pudieron realizar, ¿no es cierto? Que era el chico epiléptico. Y vemos cómo Jesús muestra este sentimiento de decir, ¿qué le pasa a tu chico? Contame, ¿no? Es esa actitud muy cercana que tiene Jesús hacia el papá. El papá le cuenta, mira, desde tal fecha esto le ha pasado. Jesús dice, bueno, si crees, yo te invito a que creas. Hay un diálogo muy de mucha empatía también, ¿no es cierto? De que Jesús realmente estaba interesado por lo que le estaba pasando al chico y también reinteresado por lo que el papá estaba sufriendo, ¿no? Y el otro relato tenemos de Lucas 7:15, por favor. Siete 15 dice, Eh, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El 13, primero el 13, perdón, primero el 13. Ok. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora sí el 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre y lo dio a su madre. Bueno, vemos acá entonces, gracias por la ternura que tiene Jesús para con esta mujer, ¿no es cierto? Dice que se compadece de ella y en un acto de paternidad, de amor, Lucas dice que con una ternura infinita se lo devuelve a su mamá, ¿no? O sea, lo toma y ve a la mamá y le dice, mira, tené, aquí está, no llores más, aquí está. Bien, no vamos a explicar más esto, solamente quiero resaltar que cuando nosotros nos encontramos con los milagros que aparecen en los sinópticos, ¿no? Vemos con profunda claridad cómo Jesús tiene este rasgo de compasión que los escritores de los sinópticos querían resaltar, querían mostrar. No va a pasar lo mismo con Juan, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Juan? Bueno, fíjense cómo en la segunda columna, en la primera ya la leímos, ¿no es cierto? Pero en la segunda columna, vean los propósitos que tienen los milagros de Jesús. Por favor, Juan 2:4. Perdón, no es 2:4, es 2:11. 2:11, perdón. 2:11, ahí está mal la cita. 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense, hermanos, cómo en este primer relato de milagro, ¿no? Que fue en las bodas de Caná de Galilea, una vez que se realiza, ¿no? Juan coloca claramente la intencionalidad de haber explicado este relato, de traerlo a colación. Y dice, esta es la primera de sus señales. Fíjense. Quiere decir que empieza a contar que más adelante en su evangelio va a haber muchas otras señales. Bueno, no muchas otras señales, otros signos, ¿no? Y entonces dice que lo que hizo Jesús en Caná de Galilea tiene una finalidad. ¿Cuál era? Manifestar su gloria. Ya vuelvo a decirles, ustedes van a tener que profundizar con el tema ¿qué significa? Van a tener que buscar varios comentarios bíblicos, ¿no? Para poder entender y poder explicar por qué dice que la intención de ese milagro era manifestar su gloria. Eso es poderosísimo. Entonces, fíjense cómo estos milagros se convierten en esa ventana. ¿Se dan cuenta? Juan dice, el que se asome a las bodas de Caná y ve este milagro, va a ver la gloria de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Ven la conexión?
Entonces, este milagro es para que veamos nosotros la gloria, porque en eso se manifiesta este signo, esta señal. Lo mismo va a suceder en la resurrección de Lázaro, otra señal, ¿no es cierto? Juan 11:4, por favor. Juan 11:4. Dice así. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, fíjense cómo este relato que va a continuar, que va a venir con el tema de la resurrección, tiene que ver igualmente, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces, el relato de la resurrección de Lázaro, este milagro de la resurrección de Lázaro, ¿no? Tiene que ver con esto mismo, mostrar la gloria, es una ventana para ver la realidad de Dios en su plenitud, en su grandeza, en su presencia misma. Ajá. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo, Juan 9:3, que tiene que ver con la sanidad de un ciego de nacimiento, que es otro signo. 9:3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este punto, hermanos? Pues la demostración de esa gloria de las obras de Dios, porque todas las obras de Dios son gloriosas. Son gloriosas. Entonces, la ceguera del ciego de nacimiento existía para permitir la demostración de la gloria de las obras de Dios, ¿no? Entonces, este único milagro que vamos a encontrar de la sanidad del ciego, ¿no es cierto?, nos va a plantear varios desafíos interesantísimos. Bueno, este es uno de los claros ejemplos de cómo los milagros de Juan se presentan como esas ventanas que nos van a colocar en la realidad de Dios. Hola, hermanos, hermanas, perdón, se me fue la señal, me caí, me caí. Ya empezó a llover ahora acá en El Dorado. Bueno, ya no sé en qué estaba. Un segundo. Bien, de todas maneras sí vamos a concluir ya la clase porque no quisiera abarcar la otra diferencia. Yo les dije que había dos diferencias, ¿no es cierto? Solamente voy a terminar compartiéndoles esta última diapositiva. Para cerrar este punto. Es decir, nosotros, hermanos, habíamos dicho que este era como es una de las diferencias en los milagros de Juan. No es porque Juan no quiera resaltar eso. Acuérdense, tiene otro propósito, tiene otra intencionalidad, ¿no es cierto? Entonces, no, perdón, hermanos. No voy a terminar con la otra diapositiva porque si no voy a tener que explicar lo otro y ya estamos en tiempo. Bueno, vamos a dejarlo acá la clase, perdón se acabó todo, se me cayó todo, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Para no apresurar lo otro porque si no, sus compañeros de segundo año van a quedar colgados. Bueno, hasta aquí, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Les va cautivando el Evangelio de Juan? ¿Les va despertando esta curiosidad?
Vamos a dejar de ver a Juan solamente recitando Juan 3:16. Porque a veces solamente Juan lo contemplamos en Juan 3:16. Y Juan es mucho más que eso, ¿no es cierto? Entonces, mi intención es que ustedes lo puedan ver desde otra perspectiva. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas, antes de irnos al receso? Al receso. Antes de terminar la clase. Pastor, el tema del trabajo, ¿ese va a ser un trabajo ahora o es trabajo final o cómo es? Porque la verdad que no le voy entendiendo cómo usted quiere ese trabajo ni nada. Obvio que usted lo va a subir a la plataforma, lo va a explicar bien, pero pregunto, ¿para cuándo es eso? Porque así también nos organizamos, porque hay pila de cosas que el pastor no nos deja tranqui acá. Bueno, recuerden, hermanos, que la forma de acreditar esta materia será con un trabajo final. Ustedes no van a tener ninguna otra trabajo, tarea. Les voy a empezar a subir algunas lecturas para que ustedes tengan, para seguir contribuyendo a esto, ¿no es cierto? Les voy a subir bibliografía para que ustedes puedan tener, pero ustedes pueden buscar en otra bibliografía. Y la idea va a ser la siguiente, rápidamente. Yo voy a armar grupos de todos ustedes, ¿no es cierto? Y voy a determinar quién va a trabajar con otro. Este trabajo es para presentarlo a final de la clase. Estamos hablando de casi el 15 de abril. Estamos hablando, a un mes tendríamos para trabajar este trabajo final. Ajá. Entonces, lo que va a hacer es que yo les voy a asignar a ustedes cada una de estas señales o cada uno de estos signos. Entonces, un grupo, por ejemplo, va a trabajar en explicar. Yo les voy a dar las consignas de la explicación, por ejemplo, de las bodas de Caná. Entonces, se van a concentrar en las bodas de Caná y van a contestar todas las preguntas que yo les voy a hacer en las consignas. Entonces, la idea es que yo estoy terminando ahora las consignas de cada uno. Por ejemplo, a otro le va a tocar el ciego de nacimiento, por ejemplo. Ajá. ¿Qué significa ese relato? Como una ventana que nos abre a la realidad de Dios. Entonces, la idea es que mientras vaya avanzando esta clase, ustedes vayan tomando notas porque eso les va a dar como pie para empezar a trabajar sus trabajos finales. Entonces, la idea es que cada grupo se empiece a organizar, empiecen a buscarse por WhatsApp, por Zoom, por cualquier medio, ¿no? Empiecen a delinear como equipo el trabajo. Y entonces, esta actividad que quiero hacer con ustedes tiene como finalidad ver cómo trabajan en equipos con personas diferentes a ustedes. Quiero ver hasta dónde está su tolerancia, hacia dónde llega su empatía y cómo pueden trabajar, ¿no? Para entregar un lindo trabajo. Esto es como parte para desarrollar habilidades, ¿no? De trabajar en equipo que todo líder de la iglesia tiene que aprender a trabajar. Ajá. Entonces, yo espero, hermanos, que antes de que termine esta semana ya estén todas las consignas, sepan quién es su equipo, empiecen a ponerse en contacto, empiecen a organizarse, tendrán más o menos un mes para trabajar el trabajo final. ¿Ok? Un mes tendrán. Permiso, hermano. Sí, no sé. El trabajo, al principio escuché, o a lo mejor entendí mal, que íbamos a hacer una grabación, pero yo digo, a mí se me complicaría mucho porque acá el internet es muy inestable también y no creo poder, y como está lloviendo mucho también empezaron las lluvias acá, que antes era de nombre, pero ahorita como que está dando mucha lata estas lluvias. Sí, yo voy a considerar esa parte. Entiendo que no todos tienen una buena internet y no tienen muchas facilidades en ese tema. Entonces, realmente va a ser un trabajo escrito. Lo van a presentar como trabajo escrito. Como trabajo escrito. Solo que me van a odiar. Pero perdón. No nos asuste. Dijera Marisa, no tenemos tiempo y luego sentimos eso como que nos llenamos. Bueno, yo así soy, me preocupo tanto, me lleno de estrés, tengo cosas que hacer y yo sé, pero la idea es que como van a trabajar en equipo, se van a ayudar. Nos compartamos, sí. Claro, se van a ayudar, no es un trabajo individual, se van a ayudar. Bueno.
Junto con el equipo, ya usted tiene que poner los números de teléfono de las personas que nos asignan, que vamos a estar, entonces ya podemos comunicarnos, Sí. porque si no le vamos a estar molestando a usted por el número de teléfono de fulano de tal. Eso sí, téngalo sí. en cuenta. No, yo no podría poner el número. No, yo no tengo problema porque me pidan el número. Yo se los facilito. Prefiero mejor hacerlo así, no que quede escrito por cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sé que nadie tiene acceso a la plataforma más que nosotros, pero por aquello de las dudas, entonces mejor yo no tengo problema por darles el número telefónico, el contacto. ¿Tá? Bueno, pues hermanos, muchas hermanas, Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Es muy probable que a lo mejor el jueves ya tengamos eso y lo platiquemos un poquitito para despejar todas las dudas del trabajo final. ¿Tá? Bueno, Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Bendiciones.